Voz esta noche y hoy tenemos en esta mesa de investigación contra Línea Sin Censura a Nancy Flores. O sea, a mí me encanta platicar con Nancy, me encanta platicar con Nancy sobre todos los temas. Es la mujer, yo les he platicado, la mujer que más conocen en mi casa, porque todas las mañanas aparecen en la mañanera. Mi hijo me dice cuando ve a Nancy, mira, pa, ahí está Nancy, y ella pregunta siempre. Así que me da mucho gusto platicar con ella, porque además es una mujer que investiga, que estudia. Y Nancy, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, Paco. Pues aquí siempre me arrancas una sonrisa con las presentaciones que haces y bueno, siempre es muy generoso y por supuesto ojalá preguntara siempre yo en la conferencia, pero no, me toca cada 15 días que pueda tener la oportunidad de entrar a la rifa y ya si salgo en primera fila, pues depende también de la suerte, ¿no? Si el presidente pues al final me da la palabra y eso, pero pues ahí estoy yo siempre al pie del cañón, Paco, y pues también con mucho gusto de estar aquí en Sin Censura una vez más. Nancy, hay un buen de temas, pero ¿qué te parece si arrancamos? Mira, de pronto me dio la idea, no la idea, la sensación de que somos un país de chismosos y de conspiradores, ¿no? Ayer, en cuanto se dio a conocer la renuncia, la solicitud de renuncia del ministro Arturo Saldívar Lelo de la REA a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, empezó una serie de conspiraciones, ¿no? Algunas con bases, y a veces todos tenemos razón, ¿no? Porque siempre tenemos un poquito de esa razón, y no alcanzamos a ver más allá de lo que representa, más allá. Ayer mismo ya dan al ministro, más allá de que tiene algunas objeciones legales, o tendría, como próximo fiscal, como próximo secretario de Estado, como próximo consejero jurídico de la presidencia. En realidad, ¿qué hay atrás? ¿Qué podemos ver? ¿Qué vislumbramos? Yo no dudo que el Senado le vaya a autorizar la renuncia. Tenemos algunos antecedentes de que sí, un ministro conoce la Constitución. ¿Qué hay atrás de la renuncia del ministro Saldívar, que parecía el único capaz de recomponer la Suprema Corte de Justicia, el Poder Judicial en realidad? No se logra, pero ¿qué hay atrás de la renuncia? ¿Qué podemos esperar? ¿Y qué vislumbras para 2024, que se pone interesante con esta renuncia, cierto, Nancy? Sí, se pone muy, muy interesante, sobre todo, Paco, porque me parece que esta renuncia pues llega en un momento crucial para el Poder Judicial de la Federación. Recordar que el ministro Saldívar, como lo mencionabas, pues impulsó desde la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es al mismo tiempo la presidencia del Consejo de la Judicatura y de todo el Poder Judicial de la Federación, pues hacer un cambio al interior de este poder. No pudo, se encontró con muchas facciones muy conservadoras, pero además con un problema que tiene el Poder Judicial desde hace muchísimo tiempo, que es justamente estar capturado por familias enteras, familias incluso de ministros, de ministras, trabajan y viven del Poder Judicial de la Federación. Hay digamos, un problema de nepotismo gravísimo en este Poder Judicial, sobre todo en lo que tiene que ver con el Consejo de la Judicatura, donde, claro, familias completas controlan juzgados y él se encuentra además con una resistencia al interior del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que incluye ya a estos dos personajes a los que hacía referencia el propio presidente López Obrador hoy en su conferencia matutina, los que traicionan dice el presidente, no a él, no al propio gobierno, sino que traicionan en realidad al pueblo de México porque acaban aliándose con la derecha, una derecha que ha propiciado muchos de los grandes y graves dolores del pueblo de México.
Entonces, dice el presidente, los ubica como conservas, dice 2 de los que propuso 4 hasta la fecha, salieron muy conservas, en el sentido de que son conservadores, ¿no? Y en ese contexto, pues este pleno de la Corte estaba muy, muy echado hacia la derecha, tan es así que el propio ministro Saldívar, digamos que tenía una visión muy coincidente solo con 2 ministras de la Corte y en ocasiones tampoco llegaban a acuerdos, que son Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz. En el caso de los que traicionan al pueblo de México a partir de este encargo que les impulsa el presidente López Obrador, pues no hay que olvidar que se trata de Margarita Ríos Farjat y de Juan Luis González Alcántara Carranca. Estos 2 ministros de la Corte pues empiezan su trayectoria en este máximo tribunal constitucional, pues justamente a partir de esta decisión del presidente López Obrador, pero de forma prácticamente inmediata le dan la espalda a esta transformación, incluso del propio Poder Judicial. Entonces, el escenario, pues me parece ya también muy digamos, muy cantado en el sentido de que lo que viene es una discusión en torno al llamado Plan C para, entre otras cosas, reformar al Poder Judicial de la Federación. Y yo creo que ahí uno de los principales aliados de qué se necesita, de advertir hacia dónde debe ir el Poder Judicial, va a ser Arturo Saldívar. ¿Qué cargo obtenga después o qué encomienda le encargue la futura presidenta de este país? Porque estoy convencida, y lo dicen las encuestas, que Claudia Sheinbaum pues lleva un camino muy adelantado, muy, con muchísima ventaja respecto de sus competidores más cercanos, y eso de cercanos pues es un decir, porque la brecha entre ella o las preferencias electorales hacia ella y las preferencias electorales que tiene por una parte el bloque conservador a través del Partido Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática con esta candidatura de Xóchitl Gálvez, pues es muy amplia, se está hablando de más de 30 puntos, ya algunos incluso observan más de 36 puntos de diferencia y pues no se diga con Movimiento Ciudadano que si va con Samuel García o con Marcelo Ebrard, pues justamente, y que hoy se hablaba, por cierto, que Marcelo Ebrard estaría hospitalizado, habría que revisar qué condición de salud tiene el exsecretario de Relaciones Exteriores, pues Movimiento Ciudadano no superaría quizá al Partido Acción Nacional. Entonces, me parece que la discusión primero está en el plan C, en ganar esta mayoría calificada en el Congreso o revisar alternativas para ir limpiando al Poder Judicial de la Federación, y un aliado muy importante para Claudia Sheinbaum sería en este caso el ministro Arturo Saldívar. Y por otra parte, pues el encargo que posteriormente se le dé, que pues sí, o sea, ya hay toda una baraja de posibilidades de a dónde puede encajar perfectamente con su perfil, un perfil de experto constitucionalista, pues nos llevaría, y sobre todo experto en materia de derechos humanos, nos llevaría a pensar que sí está definido que va a tener un papel en el gabinete de Claudia Sheinbaum, aunque él mismo aclaraba en una entrevista que le dio a Ciro Gómez Leiva que no necesariamente estaba renunciando por un cargo futuro, pero me parece que sería un desperdicio no aprovechar la propia experiencia del ministro Arturo Saldívar en el gabinete de Claudia Sheinbaum. Yo considero que sí lo está sumando a su campaña precisamente con miras a que después tenga una responsabilidad importante. Hay que decir, Paco, que en todo este tema nosotros aquí en la revista Contralínea documentamos que una vez que el ministro Saldívar concluyó su presidencia al frente de este Poder Judicial de la Federación y que Norma Piña asumió la presidencia de este poder, empezaron muchísimas presiones para
Arturo Saldívar. Nosotros tenemos información interna que ha documentado el periodista Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea, de que las presiones llegaron a tal punto que ni siquiera se le permitió remodelar la oficina que tuvo que ocupar, porque una vez que eligen a la ministra Norma Piña, hacen una permuta de oficinas. Norma Piña va a la oficina de Arturo Saldívar, ella tiene todo el presupuesto para renovar esta oficina y siempre como una concesión a los presidentes salientes se les dejaba remodelar la oficina que dejaba el ministro o ministra que ocupara este alto cargo. Entonces, en el caso de Saldívar, ni siquiera se le dio oportunidad de eso, le empezaron a abrir investigaciones internas discrecionales, porque ni siquiera eran investigaciones digamos más abiertas o que realmente buscaran combatir la corrupción, sino más bien discrecionales para presionarlo, y por eso pues parte de lo que dicen fuentes internas de la Corte, el ministro Saldívar se vio obligado a en algunos temas no votar en el sentido que votaban la ministra Yasmín Esquivel y la ministra Loreta Ortiz, sino que tenía que plegarse a esta posición más conservadora o más de derecha. Esto habría todavía que esperar a que en algún momento el propio ministro Arturo Saldívar lo haga público. Recordar que no sería la primera vez que enfrenta presiones desde la derecha. En su momento y recién nombrado ministro de la Corte le tocó resolver o más bien no resolver, sino hacer esta investigación de carácter ministerial en torno a la guardería ABC, y fue pues absolutamente presionado por el gobierno de Felipe Calderón, el propio Felipe Calderón presionándolo de forma directa y a través de su entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, en esto que el propio ministro Saldívar calificó como una operación de Estado. Entonces no sería la primera vez que él enfrenta este tipo de presiones, pero sí me parece que para él particularmente ya era insostenible continuar en la Corte, una Corte cada vez más de derecha, donde no había posibilidad de una crítica real. Él había sido muy crítico en sus últimos digamos, en su etapa como presidente de la Suprema Corte había criticado el nepotismo, había criticado la corrupción, de hecho impulsó cambios que pues algunos aterrizaron, otros no, para ir poco a poco pues limpiando a este Poder Judicial. Finalmente no pudo, se le acusó de querer extender ilegalmente su mandato por esta pues también solicitud que se hacía desde la Presidencia de la República, desde pues este máximo cargo del Poder Ejecutivo, pues impulsando también los cambios desde dentro, y pues no se permitió por esta misma cargada hacia la derecha del propio Pleno de la Corte. Entonces, me parece que él ya tenía pues muchísimas tensiones al interior de la Corte, y por eso al final decide que sería mucho más útil fuera de la Corte que dentro de este Tribunal Constitucional.